Buenas noches, profesor. Somos el equipo de Milcar Iday, Ricardo Raimundo, Ricardo Torrentera, Estefanio Guadalupe y su servidor. El tema del cual hablaremos será fuentes de las obligaciones. Introducción. Las fuentes de las obligaciones se refieren a los hechos o circunstancias que generan las obligaciones de una persona hacia otra. Las fuentes de las obligaciones en el derecho son el contrato, los actos ilícitos, los hechos jurídicos, la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilícito. Después de la explicación breve en la introducción de la fuente de las obligaciones, ahora hablaremos de su clasificación. El contrato, acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios civil. Se conciernan entre particulares o aún entre un particular y el Estado, cuando éste interviene en plano de igualdad. Mercantiles son de la naturaleza privada y su propósito y su contenido se caracteriza como un acto de comercio. Laborales y administrativos corresponden al derecho público y por ende su diferencia esencial radica en que sus disposiciones son instituidas por las leyes del orden público irrenunciables que fijan su contenido. Los contratos bilaterales consisten en que son recíprocamente obligaciones para ambos contratantes. Los unilaterales solo generan obligación a cargo de las partes y la otra asume el compromiso alguno. También tenemos el contrato unilateral y el acto jurídico unilateral. El primero ha sido integrado por una sola voluntad, como el testamento. En cambio, el contrato se forma forzosamente por dos voluntades cuando menos y por ende como acto jurídico siempre es bilateral o plurilateral. De igual forma contamos con los contratos onerosos y gratuitos. El oneroso hay un sacrificio equivalente en el gratuito. El sacrificio solo es una de las partes, en tanto que la otra no contiene gravamen. Los contratos aleatorios y conmutativos. Los contratos aleatorios son las prestaciones que las partes se conceden a la presentación de una de ellas, depende en cuanto a su existencia o monto del azar de sus sucesos impredecibles. Los conmutativos es aquel cuyo resultado normal se conoce desde el momento en el que el acto se celebra y las partes pueden apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficio o una pérdida. El contrato consensuales, reales y formales y solemnes. Consensuales son perfectos con tal de que se exteriorice de cualquier manera la voluntad de celebrarlos, hasta la voluntad y el consentimiento. De ahí se les conozca como actos consensuales. Reales. Ciertos actos jurídicos se constituyen no solo con la declaración de voluntad, sino que esta debe acompañarla forzosamente la entrega de una cosa. Formales. Hay actos y contratos a los que el legislador asigna una forma necesaria para darles validez. Solemnes. Son los actos que para existir necesitan de ciertos ritos establecidos por la ley. Contratos principales y accesorios. Principales. Tienen una razón de ser y su explicación en sí mismo. Surge en forma independiente y no es apéndice de otro contrato, pues cumple autónomamente su función jurídica económica. Accesorios. En principio no tiene existencia independiente y se explica referido a otro contrato o acto del cual se apéndice. Contratos instantáneos y de trato sucesivo. Los instantáneos constan de los contratos instantáneos se forman y deben cumplirse inmediatamente. De tracto sucesivo. Son aquellos que se cumplen en formas escalonadas a través del tiempo, como el arrendamiento, la venta en abonos, la renta vitalicia. Contratos nominados e innominados. Los nominados son aquellos que están instituidos en las leyes y son contratados reglamentados en el Código Civil u otros ordenamientos legales y sus consecuencias están prefijadas en tales normas generales. Innominados. Los contratos innominados no instituidos en la ley son los que las partes diseñan originariamente para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. Elementos esenciales o de existencia y de validez de acto jurídico. Son aquellos de tal manera imprescindibles que si no aparecen en el acto, ese no puede llegar siquiera a conformarse. También son llamados elementos de existencia. 1. La voluntad o el consentimiento. 2. Objeto. 3. Solemnidad.
Voluntad, consentimiento, es la que los contratantes emiten una declaración de voluntad para celebrar el acto. Esto es que pongan de acuerdo que haya conciertos de voluntades. A esto en derecho se le llama consentimiento. Sin este requisito no existe contrato alguno. Es un elemento esencial de definición del acto jurídico. Nadie podría pretender la existencia de una tutela, de una adopción, de un arrendamiento o de una promesa de recompensas sin la voluntad exteriorizada de las partes o del actor de dicha actosa. Elementos esenciales o de existencia y de validez del acto jurídico. Objetivo. Los juristas indican 3 excepciones para la palabra objeto. 1. El objeto directo del contrato. Es el que se crea o transfiere derecho o obligaciones. El objeto indirecto del contrato es el objeto de la obligación engendrada por él y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. 3. La cosa misma y que se da. La expresión más correcta es la segunda, pues la primera es inútil e inexacta. Todos los contratos tendrían el mismo objetivo y la tercera comprende solo una especie de objeto, es el dar. Por tanto, el objeto de todo contrato es el objeto de la obligación creada por él. Elementos esenciales o no existencia y de validez del acto jurídico. Solemnidad. La importancia social y económica de ciertos actos imponen la necesidad de celebrarlo con determinados ritos que son condiciones de su existencia. Es una forma de ritual de la celebración. Es el elemento necesario para la creación del acto jurídico. Sin este, el acto jurídico no llega a existir. Ejemplo, el matrimonio, divorcio administrativo, compraventa de un inmueble, etc. En estos casos, la solemnidad es el protocolo que hacen los funcionarios para perfeccionar el acto jurídico. Elementos de validez del acto jurídico. Son ciertas características que deben llenar los elementos del acto para que éste produzca efecto. La falta de alguno de estos elementos provoca la nulidad del acto jurídico. El acto jurídico, una vez constituida con todos los elementos de existencia, deben unir. Además, los resultados de validez necesitan, para ser perfectos y producidos efectos jurídicos plenos. Tales requisitos de validez han sido enumerados por el legislador en el artículo 1795 del Código Civil y son: 1. La voluntad debe exteriorizarse por la forma exigida por la ley. 2. La voluntad debe estar exenta de vicios. 3. El objeto del acto y el objeto en fin de su celebración deben ser lícitos. Y 4. Los autores o partes deben ser capaces. Como hemos visto, la obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra llamada deudor una determinada prestación que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. Las fuentes o el origen de estas obligaciones puede ser un contrato, la declaración unilateral de la voluntad, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, la sentencia y el riesgo profesional. Asimismo, los elementos esenciales de las obligaciones son los sujetos, el objeto y el nexo jurídico. Y los elementos de validez del acto jurídico son la capacidad, la ausencia de vicios, el dolo, mala fe, lesión, licitud y voluntad. El derecho romano establece las bases del derecho civil y esta a su vez de todas las ramas del derecho. Los romanos fueron quienes utilizaron o establecieron las obligaciones y sus fuentes, así como su clasificación.